Bueno, hermanos, como son las 8:10, bueno, ya cambió a 11. 8:11. Amén. Vamos a comenzar en esta tarde con la ayuda de nuestro Señor Jesús, agradeciendo de antemano a cada uno de los presentes, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Hermana Ana, seguramente está junto a nuestro pastor. También le damos un saludo cordial. Hermana María Eugenia, Dayana Salazar, hermano Elías Yáñez y Jorge Baeza, que también nos acompaña. Amén. Esperemos que a lo largo de los minutos se vayan anexando los hermanos. Vamos a comenzar en esta hora y vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en cada palabra que vamos a hablar, que sea Él guiándonos, dándonos entendimiento. Así que le invito a que me acompañe, hermano, y oremos en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, delante de tu presencia, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Dios eterno, y por esta bella oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Rogamos, Padre eterno, tu dirección. Rogamos, Señor, de tu bondad en este momento. Cada palabra, Señor, que salga, Señor, sea dirigida por ti. Danos entendimiento para comprender tu palabra, Señor Jesús. Este estudio lo estamos realizando para conocer más y más de tus santas escrituras, Señor. Dirígenos y bendice a mis hermanos que ya se han conectado y a aquellos que se irán conectando en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, bueno, ya la semana pasada terminamos con Isaías. Sí, amén. Lo que estábamos conversando acerca de Isaías, y en esta hora vamos a continuar con el hilo que teníamos desde hace ya varios meses, 5 meses más o menos unos cuantos meses atrás, Sí. que estamos estudiando el origen del pueblo de Israel, o en otras palabras, la historia Amén. del pueblo de Israel desde los patriarcas. Y estamos, lo último que hablamos fue acerca de Jacob, los últimos días de Jacob hasta su muerte. Así que hoy vamos a hablar sobre los hijos de Jacob. Amén. Los hijos de Jacob. Vamos a la palabra de Dios, libro de Génesis, capítulo 35. Vamos a leer desde el versículo 23 Ya. hasta el final, hasta el 26, creo, Amén. hasta el 26. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Amén. Amén. Allí están, creo que están los 12 al parecer, 2, ¿cierto? 4, 6, 8. ¿Sí? ¿Están los 12 allí? A ver, contemos. Rubén 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos los 12. Los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, vamos entonces ahora a entrar con cada uno de ellos, ¿Estos hermano. son de las 12 tribus? Más o menos. Más o menos, porque acuérdate que Leví no tiene tribu como tal, y José tampoco, sino los dos hijos de José completan las 12 tribus de Israel. Pero eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de Moisés y más adelante la repartición de las tribus y eso. Así que por ahora vamos con los hijos de Jacob. Vamos con el primogénito. Amén. Rubén. En la palabra de Dios no se nos habla quizás mucho contexto o historia con respecto a la mayoría de los hijos de Jacob, a diferencia de, por ejemplo, Abraham, que se habla bastante. Sí, claro. De Isaac quizás se habla un poco menos. De Jacob también se habla bastante, se hablan varios acontecimientos, varios hechos históricos, pero en este caso
con la mayoría de los hijos de Jacob, hay muchas cosas que no se saben o que no están escritas, por lo menos acá en las Sagradas Escrituras, lo cual hace que quizás hablemos un poco más general de todos los hijos de Jacob, sabiendo que con José se abre un poco más, se extiende un poco más con José, porque se cuenta todo lo que él vivió, digamos, desde que fue vendido por sus hermanos. Pero vamos a ir viendo en el orden en el que ellos nacieron. Amén. Y nos vamos con el primer hijo, aleluya, de Jacob, Rubén, el primogénito. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 29 de Génesis. Si no me equivoco, en el capítulo 29 está narrado todo esto que les voy a ir diciendo. En primer lugar, el hijo que le nació a Jacob fue Rubén. Como ya lo habíamos hablado en la historia de Jacob, Jacob amaba a Raquel, ¿verdad? Y él trabaja por Raquel, pero Labán le hace una jugada. Un juego medio trampo. Sí, le hace una jugada por allí. Aprovecho para saludar a mi pastor, Ezequiel Barrientos. Bendiciones, pastor. Bienvenido, pastor, bendiciones. Jacob trabaja por Raquel, pero Labán le hace una jugada. Sí. Parece que Jacob tuvo que cosechar un poquito quizás de lo que él también hizo en su momento, pero Labán le entrega por esposa a Lea. Y Jacob tiene que trabajar otros 7 años más por Raquel. ¿Ya? Entonces vemos a Jacob con 2 esposas, Lea y Raquel. Lea fue la primera esposa Con eso tuvo más hijos de Jacob. Exactamente. Y la segunda esposa fue Raquel, pero Raquel era la esposa a la que Jacob amaba. Por lo tanto, aquí, hermano, nosotros podemos hacernos una imagen de lo que está sucediendo. Jacob ama realmente a Raquel y se casa con Lea prácticamente por un compromiso. Sí, así es. Amén. Sí, así es. Cuando él por fin se casa con Raquel, yo me imagino que el ambiente allí se tornó un poco turbio, por decirlo de una manera. Él quería a Raquel. Porque hay un triángulo allí en el que ninguno de los 3 quiso estar. Ninguno de los 3, porque Lea, si nosotros lo analizamos, Lea fue una víctima de su padre. Claro que sí, porque en tal caso lo aplicó. Claro, porque bueno, todavía hay culturas donde se hace de esta manera, pero sabemos que en aquel entonces se hacía esto de esta manera. Los padres decidían con quién se casaban sus hijas. Y bueno, era como un trámite, un negocio que se hacía. Y todavía en muchos países se hace. Amén. Y eso fue lo que sucede con Lea. Lea, el papá le dijo, bueno, tú vas a ser la esposa de Jacob, y Lea no tenía nada que hacer. Así que cuando llega Raquel, hermano, yo me imagino a Jacob contento, enamorado, desvelado por Raquel. Tremendo. Y esto hace que Lea quede en un segundo plano. Claro. Lea queda, no sé, ahí pudiéramos decir incluso abandonada, desatendida, porque no era amada. Y la Biblia nos habla en Génesis 29, nos habla de que Lea sufría, tenía un sufrimiento, era despreciada. Y la Biblia dice que Dios miró a Lea, que era despreciada. Así que el Señor, Dios, le da a Lea que tenga el primer hijo, el primogénito de Jacob, y llama su nombre Rubén. Y el significado de Rubén es algo así como que mira, es un hijo, como que un llamado de atención, como que oigan todos, vean, tengo un hijo. Es una de las traducciones que se le da. He aquí un hijo. Es una de las traducciones que se le da a Rubén. Otras personas hablan de que ese vea, de que ese he aquí, de que ese mira. Se refiere más a que Dios miró la aflicción de Lea. Claro. Y le dio un contentamiento, le dio un contentamiento que era su hijo. Entonces, en cierta forma, ambos casos tienen mucho que ver con lo que está pasando.
Lea estaba mal, era desatendida, era menospreciada, y Dios miró la aflicción de ella y le dio un consuelo que fue su hijo. Por eso su primer hijo se llama Rubén, que significa he aquí un hijo. Un hijo. ¿Sí? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Génesis 29, ¿verdad? Sí, Génesis 29. Ok. Versículo- Allí habla de todo eso, de los hijos de Nacimiento de los hijos de Jacob, Sí. en el capítulo 31 hacia abajo. verso 31 en adelante. Sí. Allí entonces vemos que el Señor ve la aflicción de Lea. Amén. Y le Amén. responde. Luego viene el segundo hijo. El segundo hijo llama su nombre Simeón. Amén. El segundo hijo de Jacob, Simeón. Ese también es de Lea. Lleva el nombre de Simeón porque significa escuchando. Lea espera que todos se den cuenta de que el Señor la ha escuchado. Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 31 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Viendo el Señor que Lea era menospreciada, le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ajá. Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, pues dijo, porque el Señor ha visto mi aflicción, Amén. ciertamente ahora me amará mi marido. Ella tenía la esperanza de que con ese Y- hijo Jacob le prestara más atención a Lea. Claro, igual de tal caso ella también amaba a Jacob. Se Claro. enamoró de algún, igual que fue obligada, Bueno, igual llegó a ese punto de... En cierta forma, siendo la esposa, pues me imagino que su deseo era complacer a su esposo, Amén. hacerle sentir bien y que, no sé, que él le devolviera quizás la misma emoción o sentimiento. Claro. Luego, ¿qué sigue diciendo? Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Entonces, Concibió otra vez y vamos dio a dejarlo hasta allí luz. porque dice Simeón, Simeón, claro. significa escuchando escuchando. o que escucha, ¿verdad? Sí, Porque Dios había escuchado el clamor, la aflicción de... que Lea era que- menospreciada. Claro, así es. Entonces hay dos factores allí muy importantes. Dios había visto que era menospreciada. Dios había escuchado que Dios era menospreciada. Tremendo, hermano. Tremendo. Bueno, A veces nosotros nos sentimos como así como solos, Claro. como menospreciados, como abandonados. Dios Y, no me va a escuchar. y Dios no solamente nos escucha, sino que nos mira también. Así es, amén. Dios nos mira, Dios nos escucha, Dios está allí. Amén. Y por eso los nombres que Lea escogió para sus primeros hijos tenía que ver con la situación en la que ella estaba viviendo. Claro. Muchas veces los nombres de las personas en el Antiguo Testamento y tal vez en el Nuevo Testamento de alguna u otra manera marcaban a la persona en su carácter o en su forma de ser. O lo que Amén. iba a suceder. O lo que pudiera suceder. Pero en este caso vemos que Lea está dando los nombres a sus hijos en relación a lo que ella está viviendo, en relación a su entorno, a lo que está pasando en su historia. Primero, como era menospreciada, ella dijo, Dios ha visto mi aflicción. Sí. He aquí un hijo, un varón, Rubén. Luego dice, por cuanto Jehová, el Señor, me ha oído que yo era menospreciada. Ahí salió Simeón, el segundo hijo. Dios escucha, o el que escucha, o escuchando. Amén. Vamos a continuar. Viene el tercero. Dice en el versículo 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Leví. Aquí salieron 3 descendencias de Leví. Coat, Leví y Merari. De Leví, bueno, todavía no hemos mencionado los hijos de cada uno de ellos. Estamos primero nombrándolos a ellos. Ya, amén. Luego vamos a nombrar a sus hijos. Entonces, aquí está el tercer hijo, Leví. Sí, a ver. Significa apego. Porque con este ya se iba a pegarse más a Jacob. Lea tiene esperanza de que su esposo, ya el tercer hijo que le está dando, se apegue más a ella. Claro, ¿Por qué? Porque Raquel no le daba hijos. porque era estéril. Raquel era estéril, hermano. Igual le dio. Todavía no se me adelante, hermano. No se me adelante, pero tampoco se me atrase. Amén. Aprovechamos Amén. para saludar a la hermana Rosina. Amén. Bendiciones. Bendición, hermana.
estamos conversando acerca de los hijos de Jacob. Amén. Y estamos hablando precisamente de Leví, el tercer hijo. Lea sentía que ya con un tercer hijo, su esposo Jacob se iba a acercar más a él, se iba a Amén. apegar más a él. Amén. Bendiciones, hermana Ruth, bienvenida. Amén. Estamos hablando acerca de los hijos Aleluya, amén. de Jacob. Jacob. Gloria a Dios. Amén. Bienvenida, hermana Nancy. Dios te Bendiciones. bendiga. Bendiciones. Saludos a cada uno, hermanos. Qué bonito grupo se está formando. Amén. Sí, amén. Estamos conversando sobre los hijos de Jacob. Amén. Recordarle, hermanos, que en cualquier momento, si usted desea participar, puede solicitar el derecho de palabra, puede escribir un texto. Amén. Si quiere preguntar algo, si quiere acotar algo, decir cualquier cosa, intercambiar una palabra. Sí, amén. En cualquier momento, hermanos, siéntanse en total tranquilidad de participar. Amén. Amén. Es totalmente abierto para que todos participen. Entonces allí está el tercer hijo que Lea le dio a Jacob. Llamó su nombre Leví, significa apego. Apego. Esa era la esperanza de Lea. Tenía la esperanza de que su esposo la amara, se apegara a ella, Sí, amén. porque ya le había dado 3 hijos, hermano. Vamos a seguir avanzando, ¿amén? Seguimos en Génesis 29, versículo 35, y Amén. dice así: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor, dijo. Amén. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Dejó de dar a luz. Amén. Amén. Vamos a darle la bienvenida a Cassandra Loyola. Amén. Bendiciones, hermana. Bienvenida Dios bendiga. y bendiciones en esta hora. Entonces, ¿Cómo dice el cuarto hijo? cuatro hijos, y dejó de dar hijos. Dice que esta vez alabaré al Señor, por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Hubo 4 hijos. En el versículo 29 de Génesis, capítulo 29, versículo 35. Amén. Entonces allí nace Judá y su significado, hermano, también es súper importante. El nombre Judá significa alabar o alabanza. Claro. Alabanza. ¿Qué dijo Lea con este cuarto hijo? Ahora alabaré al Señor. Ahora alabaré al Señor. Mira lo que está diciendo, hermano. En primer lugar, vean todos, tengo un hijo. En segundo lugar, el Señor ha escuchado mi aflicción. En tercer lugar, yo quisiera que con este tercer hijo mi esposo se acerque más a mí. Amén. Pero ahora con el cuarto hijo está diciendo, ahora alabaré al Señor. Wow, igual se demoró en alabar al Señor. Ya está poniendo a Jacob a un lado y está tomando la prioridad del Señor. que es Dios. Así es, porque la primera A partir de este momento, ella como que ya no se está preocupando mucho de la carne. por Jacob, por la carne, sino que ahora sí está buscando lo espiritual, lo que Amén. tenía que haber buscado primero. Amén. 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 Sin Así embargo, Dios en su misericordia vio su aflicción, vio que sufría, vio que era menospreciada, que quizás era dejada a un lado, que no le prestaban atención, no le ponían cuidado, hermano, se sintió despreciada. Amén. Cosa Sí. terrible, ¿verdad? Para una mujer y para cualquier persona ser despreciado, sentirse rechazado. Y Sí. Dios en su misericordia le otorgó estos hijos. Y a medida que iban haciendo, ella iba viendo la gloria de Dios. Por eso en el cuarto hijo dice, ahora, ¿sí? Ahora alabaré al Señor. Entonces aquí estamos dándonos cuenta de que ahora se está centrando en Dios Amén. y que puede alabarlo. Pero hay algo interesante que dice allí también. En el versículo, no, porque después pasamos al capítulo No, al 36. final de lo que leíste, después de... Dice, y dejó de dar a luz. Y O sea, dejó de dar a tuvo luz. estos 4 hijos y dejó de dar. Entonces allí hay una pausa, hermano. La Biblia no nos especifica con certeza o con exactitud, aleluya, las diferencias de edades, los años que se llevaban entre uno y otro. Lo que sí entendemos es que Rubén, como el primogénito, lógicamente pues iba a tener una edad muy superior a la de sus últimos hermanos, porque aquí habían nacido 4 y había cesado de dar a luz, ¿verdad? Sí. Entonces aquí empiezan a suceder una serie de situaciones. En primer lugar,
vemos a una Raquel que, a pesar de tener el amor de su esposo, no ha podido darle el fruto de ese amor. Claro. Raquel no había podido darle hijos, aleluya, a Jacob. Esto genera en Raquel una aflicción de espíritu, tanto que le dice a Jacob: dame hijos o me muero. Vamos a avanzar en las escrituras, vamos a ir en paralelo a la palabra del Señor. Génesis. Ya terminaste el capítulo 29, Sí, pasamos al 30 ahora. Seguimos en el 30. Sigo leyendo. Amén. Versículo 1. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Amén. Ahí está. Dice, entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo: ¿estoy yo en el lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? Ella le dijo: he aquí mi sierva Bila, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, para que así yo también tenga hijos por medio de ella. Amén. Sí. Le dijo a Bila a su sierva por mujer, y Jacob se unió a ella. Y Bila concibió y le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia, también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, el quinto hijo. Primero vemos la aflicción. Amén. Vemos la aflicción de Raquel y ella toma una decisión personal, hermano. Y actúa, podríamos decirlo de una manera, actúa según la carne. Esto me recuerda a lo que pasó con Sara y Abraham. Recordemos que Dios le había hecho la promesa a Abraham de tener una descendencia, de darle un hijo, y que a través de ese hijo iba a ser una nación grande y le iba a dar una generación que no iba a poder ser contada. Así es, ¿sabes? Sí. Pero viendo la edad que tenían, tan avanzada, y claro, Sara viéndose estéril, le dio a su ¿qué dice? Le dice a Abraham: toma, llégate a mi sierva Agar, sí. y así tendrás tu hijo, y ahí tendrás la descendencia. Y ahí nace Ismael. Ahí nace Ismael, hermano. Ahí nace Ismael. Claro. Y esta decisión no la tomó Dios. La tomaron ellos. La toma la persona que muchas veces siente de que Dios necesita que le ayudemos a que responda. O Dios necesita que nosotros le ayudemos para dar una bendición mayor, o para dar una respuesta a una petición. Amén. Entonces, esto, hermano, quiere decir que a veces nosotros tenemos que analizar esto y darnos cuenta de que tenemos que esperar en el Señor. Así es, no adelantarse. No adelantarnos. A veces nos desesperamos, a veces queremos la respuesta del Señor rápido. Pero si Dios demora un poco es porque Él sabe por qué. Pero en este caso sucedió de esta manera. Raquel le dijo a Jacob: bueno, vamos a hacerlo así, porque al parecer también era una costumbre de la época. Dar a la sierva de... cuando dice que iba a dar a su hijo, a la sierva iba a dar a luz en las rodillas de Raquel. Eso era una costumbre que se hacía antiguamente. En aquella época, te estamos hablando de hace 2000 años, 2500 antes de Cristo. Sí, obviamente. Estamos hablando de hace más de 3000 años a nuestro tiempo. Y ya se practicaba esto es como lo que quizás algunos llamarían en la actualidad un alquiler de vientre, por ejemplo. Hay personas que alquilan su vientre para formar un hijo porque la persona no puede tener hijos. Y forma el hijo en su vientre, y después cuando da a luz se lo entrega a la persona a la cual le estaba alquilando, por decirlo de una manera, o arrendando su vientre. Y eso es algo que se da en la actualidad, hermano. ¿Ahora? Ajá. Desde hace un tiempo para acá se da esto. Y eso
algo similar era lo que estaba haciendo Raquel. Yo quiero darle hijos a mi esposo, pero como soy estéril, tengo una criada, aquí está mi criada y ella va a dar a luz y los hijos que ella dé a luz es como si yo lo hubiese hecho. Y en cierta forma ella quería como consolarse porque no le podía dar hijos a su esposo. Y por lo tanto, el primer hijo que le nace a su sierva Bila, le pone por nombre Dan. Y Dan significa juicio. Amén. Hermana Amén. Ángela. Amén. Bienvenida, hermana Ángela, Pastor Darwin, bendiciones. Estamos hablando acerca de los hijos de Jacob. Amén. Amén. Y Dan significa juicio. Hay un juicio allí. Probablemente ¿Esperando el juicio o juicio? probablemente algunos pensarían de que Raquel estaba envidiosa de su hermana Lea, que ya le había dado 4 hijos a Jacob, Así dice que está envidiosa. y ella no. Entonces, a causa de esta envidia, ella actúa por la carne y quizás ve esto como una especie de victoria y como una reivindicación. Es decir, que Dios había juzgado a Raquel, quizás lo que ella había hecho, quizás lo que ella había dicho, y había tenido respuesta porque la sierva Bilhá había engendrado o había dado a luz un hijo. Por eso el nombre Dan significa juicio. Dios me ha juzgado. Igual después más adelante el número. Vamos al siguiente. Ya, Vamos a continuar con la escritura. Sigo leyendo. Amén. Vamos en Génesis capítulo 30, versículo 7, ahora en adelante. Amén. Versículo concibió otra vez 7, ahora en adelante. sierva de Raquel, y dio a luz Amén. un segundo hijo a Jacob. Concibió otra vez conflicto Bilhá. he tenido con mi hermana, y de veras he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí. Amén. Viéndole a que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y se la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob, y Lea dijo: qué afortunada, y llamó su nombre Gad. Amén. Vamos a dar ahí un momentico, porque con Neftalí vamos a darnos cuenta de algo. El nombre de Neftalí se puede traducir como lucha. Como lucha. Y allí vamos a ver que Raquel estaba expresando quizás que estaba en una guerra, estaba en una lucha. Claro, como peleando con su hermano, ¿no? ¿A eso o no? ¿O otra diferente? Muy probablemente, exacto, muy probablemente incluso la relación de ellas dos como hermanas. Estaba chocando demasiado. Quizás se habían roto esta relación como hermanas porque estaban como compitiendo, había una lucha allí. Así es. Bueno, esta ya le dio 4 hijos a Jacob y yo nada. Entonces, el primero es juicio porque ella había sido juzgada. El segundo hijo de Neftalí. Bilhá es Neftalí, el cual significa lucha porque ella estaba manifestando la lucha en la que ella se encontraba contra su hermano. Amén. Así que Lea no se queda atrás y dice, bueno, ya que yo dejé de dar a luz, porque lo leímos anteriormente, Claro, sí. dice, Como y ya cuatro hijos. que Raquel le dio su sierva a Jacob, bueno, yo voy a hacer lo mismo también. Y dio su sierva. Exactamente. Entonces, la sierva de Lea se llamaba Silpa, Silpa. y de allí fue que nació lo que tú estabas leyendo, que Gad. era Gad. Sí. Y Gad se puede traducir o como tropa o como buena fortuna. Claro, que dice que afortunada. Exactamente. Dice, sí, afortunada. Entonces las esposas de Jacob seguían utilizando a sus hijos para nombrarlos, quizá, o utilizarlos tal vez como una especie de tablero de ajedrez, hermano. Claro, oye, son peleadoras las mujeres. Ah, sin comentario. Amén. Ah, Entonces no. tenían a sus hijos como peones en una tabla de ajedrez. Bueno, Claro. aquí yo tengo 4, bueno, pero aquí yo pongo Yo este, tengo aquí yo pongo otro, aquí yo tengo mi sierva, aquí hay otro más. Entonces, Gad se traduce como tropa, quizás, porque Lea ya tenía 5, ya tenía medio ejército allí, ¿verdad? Claro. O como claro. buena fortuna por lo mismo. Tenía buena fortuna porque tenía un buen número de hijos. Sí. Ella veía a este hijo
Gad no como hijo de su sierva, sino como hijo suyo. Al Así igual es, que amén. Raquel veía a los hijos de Bilha como sus propios hijos. Sí, amén. Continuamos porque ahora viene el octavo hijo. En el Amén. versículo 12 del capítulo 30 de Génesis dice: Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea: ¡qué felicidad la mía! Ahora las mujeres me llamarán feliz. Y llamó su nombre Aser. Aser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Aser significa feliz. Así sí. Exactamente. Felicidad. En otras palabras, Lea estaba más preocupada por el estatus que le estaba trayendo el niño Claro. que por el mismo niño en sí. Ahora Las me mujeres llamarán me van a decir, feliz, ¿verdad? así afortunada, mira, wow. Estaba más preocupada por su estatus, por lo que iban a decir de ella, que por el mismo niño en sí. Claro. Y probablemente esta sea la razón por la cual todos estos niños Después se van en contra iban de a tener una personalidad bien contra complicada, hermano. Raquel. Porque las madres estaban en competencia, Claro. estaban en guerra y quizás ni siquiera estaban pendientes de sus hijos. Claro. A tal punto que, tremendo, hermano. Wow. Allí estaba entonces el octavo hijo de Jacob, el cual se llamó Aser, el cual significa feliz. Amén. Digamos. Seguimos, hermano, porque ahora Lea va a dar a luz 2 hijos más, aparte de los 4 que había dado al principio. Pero no sale en la línea de tiempo como a qué edad tenían. No. La Biblia. Pero sí, ese orden en el que están, sí nos dice quién fue el primero, quién fue el segundo, Claro, entonces ese orden el sí. orden cronológico. Pero la diferencia de edades, no da no información más tenemos allá. idea. Ya. Sigo leyendo. Ujú. Versículo 14. Dice: Rubén fue al campo. Ajá. ¿Ese mismo? Esto nos va a dar una idea de la edad aproximada de Rubén. Ah, ya. Para con el hijo de ahora que se viene. Para el que van a hacer ahora. Ya. Rubén fue al campo en el tiempo de la siega del trigo. Halló mandrágoras. Esa que salió en Harry Potter. Mandrágoras, y se las llevó a Lea su madre. Y Raquel dijo a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió: ¿te parece poco que hayas tomado a mi marido para que te quieras tomar también las mandrágoras de mi hijo? Esta parece que era para dar a luz, para ser más fértil. Ya vamos a hablar de eso. Pero son las de Harry Potter. Nada que ver, hermano. Y Raquel dijo: entonces que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvía del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y le dijo: has de unirte a mí, porque ciertamente yo te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Él durmió con ella aquella noche, y Dios escuchó a Lea, y ella concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isaacar. Ese es Amén. el quinto hijo el quinto de Lea, de Lea. El noveno de Jacob. Amén. ¿Qué significa Isaacar? Recompensa. Significa recompensa. Aquí, hermano, nosotros nos damos cuenta de algo. Según lo que han dicho estudiosos de la época, en cuanto a cultura, en cuanto a costumbres, se creía que la mandrágora era una planta que tenía propiedades que en cierta forma tenían que ver con la fertilidad. Sí, así es, amén. Según lo que se creía en ese lugar o en esa región o en esa zona, en esa época, lo que se creía era que esa planta tenía propiedades de fertilidad. Por lo tanto, Raquel, todavía con esperanzas de darle un hijo propio a Jacob, pensó que tomando quizás de esta planta, de esta mandrágora,
que probablemente sea como una raíz, como una especie de raíz, ginseng creo que también es Sí. una raíz, algo así. Ay, Preparando esta mandrágora, preparando un té, una bebida o qué sé yo de esto, ella iba a tener cierta fertilidad. Y creía tanto en esto Raquel, tenía tantas esperanzas en esto, estaba tan desesperada que, que le arrendó a Jacob, a Lea, otra vez. se lo arrendó por eso. Si tú lees lo que estaba diciendo, Claro. que Raquel. Lea le dice, bueno, si ya me quitaste a mi marido, también me le vas a quitar a mi hijo la Otra vez. mandrágora que se había encontrado. Entonces Raquel le dice, bueno, quédate tú con Jacob una noche Sí. o 2 noches o te lo presto, te lo Te lo arriendo arriendo por una y tú me lo mandrágora. pagas por la mandrágora. Wow. Todo por la virtud reproductiva Por, que tenía esta planta. claro, había depositado más fe en esa planta que en el Que el creador. Señor, que desde haberle pedido Exactamente, hermano. algo directamente como la esposa de Abraham. Exactamente, hermano. Hay una, disculpe, Ujú. en Cantar de los Cantares 7:13 dice, hay un ejemplo de las mandrágoras. Dice, las mandrágoras dan su aroma y a nuestra puerta hay toda suerte de agradables frutos nuevos y añejos que he guardado para ti, oh amado Dios. Mm, Sale un ejemplo Una nomás de referencia una a la referencia mandrágora. bíblica. Sí. De resto son estudios que se han hecho y han dicho que según se creía tenían esas propiedades. Claro. Y fue tanto así que Lea vio el hecho de que tuviera la oportunidad de estar con Jacob, ¿verdad? Vio a Claro. su hijo como una recompensa por eso. Sí. Entonces allí está su recompensa, era Isaacar. Wow. Su quinto hijo era una recompensa para ella. Claro. Entonces allí Más está. con los otros dos que era de su sierva. Sí, 7 hijos. quizás también como recompensa porque ella había sido, digamos, generosa, tal vez, por haber ofrecido también a su sierva, a Jacob, para que le dé hijos. De alguna o de otra manera, ella estaba viendo lo sucedido como una recompensa. Una vez más, estaba nombrando a sus hijos conforme a lo que ella estaba viviendo. Seguimos. Y dice en el versículo 19 del capítulo 30 de Génesis, Lea concibió otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado un buen regalo. Ahora me honrará mi marido porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Amén. Vuelve a repetir esa parte que dijiste. Dios me ha dado un buen regalo. Ajá. Y dice, ahora me honrará mi marido porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Zabulón significa, digamos, para que se haga más entendible, significa vivienda. Vivienda. Puede traducirse como casa, como hogar. Eso era lo que ella estaba diciendo, que ahora me ha dado una familia. Ahora todavía Lea tenía la esperanza de que Jacob, porque dice me honrará. Claro, está el mismo hijo como el de Rubén que quería ese apego a Jacob. Pero no Rubén, sino Leví. Ah, sí, claro. Leví. Eso es lo que yo estaba diciendo. Ahora me va a honrar, es decir, ahora vamos a formar un hogar, ahora vamos a formar una familia de verdad, porque ya tenemos 6 hijos. Y si le mete los 2 de su sierva, son 8, ¿verdad? De parte de ella eran 8 hijos. Ahora sí me va a honrar, ahora sí, finalmente vamos a tener un hogar, una familia. Y eso era lo que ella todavía esperaba, que Jacob la amara, la honrara, le diera el lugar que ella sentía que se merecía y se merecía por ser la esposa. Estaba rebajando Amén. mucho, yo creo. Pero todo tiene un propósito. Claro. No. Ahora hay que entender lo siguiente. Normalmente cuando estudiamos la palabra de Dios vemos que en las genealogías se hablan de los hombres, de los varones solamente. Claro. En algunos casos muy puntuales o muy fortuitos se mencionan mujeres. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús vamos a ver 2 mujeres que se mencionan allí y Rahab, ¿verdad? Sí. Y en este caso
estamos viendo solo hijos varones. Amén. Sí, amén. No se están mencionando hijas, pero en este punto sí se va a hablar de una niña, de una hija, de una mujer que tuvo como nombre Dina. Dina. Ah, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, dice en el versículo 21, claro. Léalo para ver cómo lo dice. Y dice después de que llamó su nombre Zabulón, dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. No da explicaciones, No, no da porque razón de ser, después el otro versículo habla de Raquel. ¿cierto? Sí, nada, No dice solamente nada. Y de hecho en Dina. apariencia pareciera que incluso el nombre Dina tampoco tiene un significado relevante. Nada. Ahora, ¿por qué la escritura nos habla de esta mujer? Algo, ella se va a casar con alguno de sus hermanos. Porque más adelante va a suceder algo, que lo vamos a hablar dentro de poco, va a suceder algo con esta Dina, amén, en el lugar de Siquem. Pero vamos a avanzar. La paciencia que tuvo que tener Jacob, ¿cierto? Vamos a avanzar porque ahora se viene por fin la respuesta del Señor con respecto a Raquel, que era estéril, pero que ahora había llegado el momento en el que Dios había determinado que ella iba a tener hijos. Amén. Ahora Así se que viene el gran... vamos a seguir allí Ya, la escritura. dice en el versículo 22, entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dijo, y le dio hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, el Señor me añada otro hijo. Amén. No gracias, Señor, por este, sino dame El Señor, otro. dame otro a ti. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido así, hermano? Queremos más y más y Estamos más. almorzando y ¿qué iremos a cenar? ¿O qué iremos a comer mañana mientras estamos comiendo en este momento, verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han sido de esa manera? Muchas veces nos ha pasado, pero hay que saber agradecer, hay que saber estar contento con lo que Dios nos da. Finalmente, Amén. hermano, Sí, amén. dice la Biblia, se acordó Dios de Raquel, Dios la escuchó. Mejor tarde que nunca. Claro, hermano. El que espera en Dios va a haber una respuesta. Claro, amén. Y Dios no llega tarde, aunque muchos quizás pueden decir, no, llegó justo a tiempo. Amén. Amén. Se tardó, pero llegó. No, no. Dios no llega tarde, Dios siempre llega en el momento indicado. Y aquí estaba la respuesta a Raquel. Un hijo llamó su nombre José. ¿Qué significa José? Significa... Dame otro. algo así. Puede añadir. Puede añadir. Ya. Puede añadir. Es decir, si me dio uno, pues me puede dar otro. Entonces, la traducción de José... Espera. Pudiera ser que puede añadir, que puede dar. Pero ese puede dar, nosotros podemos analizarlo, darle la vuelta y Otra no sé, referencia. de pronto entender que el nombre José representa a alguien que puede dar, o a alguien que da, o a alguien que provee. ¿Y en qué se convierte José después cuando llega a Egipto? Se convierte en un proveedor. Las naciones iban. José se convierte en alguien que da, en alguien que añade, en alguien que provee, por la misericordia de Dios, por supuesto. Pero al parecer, José era el primero de sus hermanos que hacía como que honor, o que iba a hacer como que honor a su nombre. Porque de resto, vemos los significados y no se cumple en la forma de ser quizá, en honor a Dios. No se cumple, no lo marca como tal. Amén. A la persona con ese nombre, con su carácter, con su forma de ser, o con lo que iba a lograr alcanzar o lograr hacer. Sí, ninguno. amén. Ninguno, hermano. Fuerte, hermano. Pero ahora estaba allí José. Vamos a avanzar. Sí, amén. Cronológicamente hablando. No sé si el capítulo... Versículo 20, capítulo 30, versículo 25. ¿Qué dice? Tiene como título aquí en la Biblia, Uh-huh. la nueva versión hispana, Jacob prosperará a expensas de Labán. No sé si hablará la cronología. No, vamos a avanzar
hasta el capítulo 34. de Génesis. Sí. Estoy aquí en el capítulo 34. Vamos a avanzar hasta el 34, pero antes de que lo leas, hagamos un pequeño recuento. Amén. Vamos a hacer un recuento porque tenemos que históricamente ubicarnos, aunque yo lo mencioné en las veces anteriores, ya ha pasado cierto tiempo, igual lo quiero volver a mencionar. Todo esto estaba aconteciendo en Padam Aram. Esa era una parte. Eso era al norte, no era en la tierra de Canaán. Acuérdate que Jacob había huido de su tierra. Sí, ¿por qué razón? Por causa de su hermano Esaú, que lo quería porque matar. Le quitó la primogenitura, ¿o no? La bendición. La bendición, claro. Y lo quería matar. Y él se va también porque su padre le dice que busque esposa allá, en esa tierra. Como lo dice mi papá, búscate esposa. Y lo mandó para ese lugar, lo Sí. mandó para la casa de su tío Labán. Labán era tío de Jacob. Todo eso lo hablamos cuando estudiábamos a Jacob. Pero resalto esto porque estamos hablando de sus hijos y todos estos niños, hasta José, nacieron en esta tierra de Padam Aram. Amén. Nacieron en la tierra de Arán, arriba en el norte, donde estaba Labán, padre de Lea, padre de Raquel. Todo esto sucedió en ese lugar. Luego se hablaba de la prosperidad de Jacob. Todo eso lo hablamos cuando estudiamos a Jacob. Llega el momento en el que Jacob decide que es hora de volver porque Dios le dice que tiene que volver. Y él vuelve, se encuentra con su hermano, hablan con Esaú, hablan, se ponen a cuenta, se abrazan, se perdonan mutuamente, todo bien. Esaú vuelve a Edom, que era la tierra que llevaba su mismo nombre, porque él así la había, digámoslo así, conquistado. A seguir. Edom. Bueno, esa parte queda ahí mismo en Edom. Era como unas colinas, como unas cordilleras, algo así. Y Jacob no sigue a su hermano hasta esa tierra, sino que Jacob se queda en Siquem. Y allí en Siquem pasa el tiempo, pasan los años, crecen los hijos de Jacob. Rubén, como era el mayor, si bien es cierto lo que te decía cuando leímos de la mandrágora, lo de la mandrágora era antes de que Lea tuviera el quinto hijo, y ya Rubén tenía edad suficiente para andar por el campo buscando flores. ¿Cuánto le daríamos a Rubén en ese momento? ¿10 años? ¿8 años? Claro, ya era mayorcito ya. Tenía cierta edad. Sí. Ahora, ya en este punto ya estaban mucho más grandes. José era el menor de todos ellos. Porque hasta ahora, Él tendría como 27. hasta ahora José era el último de los hijos de Jacob. Llegamos al capítulo 34, estamos en la tierra de Siquem, y aquí es donde va a suceder algo con lo que decíamos de Dina. Claro, la hija que... La hija de Lea. Aquí hay un título más o menos fuerte. Ajá. En mi Biblia dice, Siquem viola a Dina. Ok, en esta versión de la Reina Valera 1960 dice: la deshonra de Dina es vengada. Amén. ¿La leo? Pero solamente está el versículo 3. Dice, entonces Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió para ver a los jóvenes del lugar, y la vio Siquem, el hijo de Hamor el Jabeo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó. Pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y Siquem habló con amor su padre, diciendo, tómame a esta joven por mujer. Amén. Entonces estamos hablando de Dina, ¿verdad? Vamos a ubicarnos acá porque estamos en la tierra de Siquem. ¿Se ve ahí en la pantalla en el vivo? ¿Sí? Estamos aquí en Siquem, ¿verdad? Claro. Es lo que dice la palabra, ¿cierto? Sí, Siquem, dice que están en Siquem. Siquem, hijo de Hamor. La tierra de Siquem tenía el nombre de Siquem por la persona Siquem, que en este caso todavía no era como un rey, sino que era hijo de Hamor, que era el jefe en ese momento. ¿Ya?
Y aquí vemos lo que está sucediendo. Está diciendo la palabra del Señor de que Siquem, amén, forzó Claro. a Dina, ¿verdad? Dice que él se acostó con ella, dice que la deshonró. Aquí sucede algo, hermano. ¿Por qué traigo esto a este contexto de lo que estamos hablando? Porque aquí nosotros vamos a ver un poco de lo que fue el carácter de los hijos de Jacob. Comenzando por Rubén, que por ser el mayor, Claro. tendría una edad mucho más avanzada que el resto de sus hermanos, por razones lógicas, ¿verdad? Era el mayor. Y aquí se revela un poco la forma de ser también de algunos de ellos que son mencionados allí. Dice la Biblia, no lo vamos a leer todo porque nos tomará más tiempo, pero dice la Biblia de que ellos quieren tomar venganza, los hijos de Jacob, por lo que había sucedido. Amén. Porque ellos habían visto que su hermana había sido deshonrada. Claro, había sido abusada. Lógicamente, quizás también por el entorno en el que se encontraba, pues la razón de ser o la forma más lógica de actuar sería tomar represalia, es decir, sería tomar venganza de lo que le habían hecho a su hermano. La Biblia dice que ellos se quieren vengar. Amén. La Biblia dice que ellos se quieren vengar, pero luego Jacob parece que llega a un acuerdo con Hamor, el padre de Siquem, y con Siquem llegan a un acuerdo, decide que se van a casar. Él dice que está enamorado de Dina, que quiere que sea su esposa, y Jacob logra, digamos, en cierta forma, llegar a un acuerdo. Bueno, no vamos a tomar venganza, ellos se van a casar y van a hacer las cosas como corresponden. Pero a ¿verdad? favor de Dina. Dina y se iba a casar con Siquem. Se iban a casar. Se iban a casar. A ese acuerdo llegó Jacob. Pero incluso los hijos de Jacob también. Ya. Pero mira lo que dice versículo 13. Versículo 13 del capítulo 34 de Génesis. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, hablando con engaño, porque Siquem había violado a Dina, la hermana de él, hablando con engaño. Los hijos de Jacob, dice, Sí. hablaban con engaño. Sí. Habla un poco de su característica, de su forma de ser. Porque, claro, porque después engañan a José. Sigamos leyendo. San Víctor. Sigamos leyendo. ¿Qué le dijeron? No podemos hacer esto. Dijeron, no podemos hacer esto, claro. De dar nuestra hermana a su hombre incircunciso. Claro que tenían que estar incircuncidados. Eran incircuncisos, no, Claro. no tenían el pacto El de la pacto circuncisión. Claro, de Abraham, que venía de Abraham. Que nosotros en su momento estudiamos lo que significaba el pacto de la circuncisión. Era pactar con Dios, era decirle que el Dios iba a ser su Dios, iba a ser su todo. Y, el que no Y iba a este estar pueblo en era el- incircunciso. Claro, el que no está incircuncidado, incircunciso. Pero ellos no lo estaban diciendo por eso, ellos lo estaban diciendo por otra razón. Porque sabía. Ya vamos a ver por qué le estaba diciendo todo eso. Siga leyendo un poquito más. Sí, hermano. Ya, entonces, porque es un hombre incircunciso. Porque entre nosotros eso es una abominación. Amén, hasta allí. Hasta allí no era mentira lo que le estaban diciendo. Claro, porque no. Según no el estaban en pacto que Dios había hecho con Abraham y lo que ellos habían recibido de sus padres y habían Claro, escuchado, sí. eso sería abominación. Llegarse a una persona que no era circuncidada, es decir, que no perteneciera al pueblo que pueblo estuviera el de pacto. Dios, pues, claro. Exactamente. Y luego, más adelante, vamos a darnos cuenta de que ellos tenían otras intenciones, los hijos de Jacob. Yo quiero leer. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver qué dice, porque ellos lo hacen. Hamor, hacen- Siquem y todos los varones de allí se circuncidan. De porque lo que ellos se violaron querían- a Dina, porque querían No, él, formalizar sí, el único que abusó de Dina fue Siquem. Sí, Y él se iba a casar con Dina. este es el circunciso. Y él se circuncidó. Y el padre de él, o sea, Hamor también. Y los varones que estaban allí en esa tierra, en Siquem, todos ellos, todos los varones tenían que circuncidarse para formar parte Pacto, claro. de ese pacto. Claro, ya entiendo. Y lo hicieron. Mira lo que dice el versículo 25. Claro, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor,
todos los hijos de Jacob. ¿Dolor de Simeón, qué? obviamente de la circuncisión. Ajá, ¿qué dice? que es una extracción del miembro masculino. Ujú. Dice que Jacob y Simeón, hijo de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Pero a todo varón de las personas ¿De Siquem? De ok, la casa todo de varón. Siquem. Ya, mataron, sí, porque dice todo varón. Todo varón. Y Siquem está incluido. También. ¿Qué es lo que sucede? Siquilí. Aquí están mencionando dos nombres. Se está mencionando a Simeón Y a Leví. y a Leví, Sí, claro. ¿verdad? Pero probablemente los otros también estuvieran involucrados porque no eran 3 o 4 personas, era un buen Eran número. 8. Entonces era un buen número, no, los que se ven circuncidados. Entonces estos ya tenían edad ya, hermano, yo creo, ¿cierto? Claro, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos pensar? Ellos dijeron, bueno, vamos a engañarlo con el tema de la circuncisión. Para que cuando estén débil, que no puedan moverse, Claro, también estén Porque tenían que, vulnerables. claro, no iban a poder pelear normalmente con toda su fuerza, tenían ciertas limitaciones físicas. Y allí ellos se aprovecharon y fueron a la casa y mataron a espada, dice la todos, palabra de Dios, a todos. Y más A adelante, todos. ¿lo leo? O ahí no. Vamos a ver, porque aquí hay una parte en la que Jacob habla. Ya, y se enoja, Dice, Jacob. mataron a todo varón y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Aquí ya no habla solamente de Simeón y de Leví, sino que está hablando de los hijos de Jacob. Wow, entonces rompieron el pacto, los mandamientos de Dios, porque dicen no matarán, no robarán. ¿Por qué pudiéramos nosotros, en cierta forma, no lo dice la Biblia, pero por qué nosotros pudiéramos decir que José quizás no participó? Por la edad. Probablemente ¿Quién? José. Ah, porque era un niño. Probablemente todavía. José estaba muy pequeño. Probablemente José no participó de estos actos que están aquí. Claro. No lo dice la escritura, pero es una deducción a la que nosotros pudiéramos llegar por la edad. Ah, claro, sí. Tendrá ¿Verdad? unos 7 años desde entonces. Quizás unos 12 tal vez, no sé, hermano, Sí. un poquito más, no lo sé. Pero allí vemos que dice Tienen maldad en sus corazones y en su mente, por hermano. que no solamente lo mataron, sino que fueron y Y saquearon. saquearon, claro. Mira lo que robaron su saquearon, mira lo pertenencia. que dice que tomaron. El verso 29. Ya, dice en el verso 29 del capítulo 34, llevaron cautivos a todos sus niños y a su mujer y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en la... Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres. Ujú. Entonces, aparte de matar a todo varón, Esclavizaron. esclavizaron a las mujeres de los varones y a los niños. Ujú. No, eso ya es maldad, pues, hermano. No me lo pego porque si vendieron a su hermano, Ya, entonces Jacob se manifiesta con lo que ha sucedido y le habla a Simeón y a Leví. Jacob le dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, delante de los ojos de el Dios. cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, dice Jacob, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa, dice Jacob. Pero lo que le respondieron sus hijos fue lo siguiente: ¿había él, o sea, Siquem, de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Cómo lo dice allí el verso 31? Y ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como una prostituta. ¿Ves? Entonces, en otras palabras, ellos simplemente dijeron no, que actuaron fue en defensa de su hermana. Si fuese así, hermano, si ellos hubiesen actuado en defensa de su hermana, era necesario que esclavizaran a la mujer y a los niños de ese lugar, o que saquearan todos los bienes y riquezas que tenían allí en esa tierra. Si fuera venganza por su hermana, solamente bastaría con haberle dado muerte a todas estas personas, ¿cierto? Pero ellos fueron mucho más allá. Entonces esto habla un poco quizás del carácter de los hijos de Jacob. Igual esta parte queda muy en el aire, hermano. No, nos deja a interpretación muchas cosas, porque Jacob solamente dice esto. Jacob no toma represalias, Jacob no toma medidas. Jacob lo que hace de allí, hermano, es irse. De allí Jacob se va hacia Betel, porque en el capítulo 35 Dios le dice a Jacob que se vaya, que se levante de allí y se vaya hacia Betel. Amén. Y que se quede allí. Entonces aquí nuevamente Jacob
le habla a toda su familia. En el versículo 2 del capítulo 35 le habla a toda su familia ¿Ya? y le dice que quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, es probable que los hijos de Jacob no solo hayan recibido la enseñanza de Jacob acerca del único y verdadero Dios, sino que probablemente Raquel y Lea, y no sé si las siervas de ella, le hayan hablado a sus hijos acerca de los dioses que tenían en Padán Aram. Del politeísmo. Porque ya lo habíamos estudiado anteriormente, habían otros dioses que tenían ellos allá. De hecho, Raquel cuando se viene de la tierra de la casa de su padre, de Labán, incluso se había traído en el viaje ídolos. Más encima. Idóneo. Entonces, bueno, es probable que ellas le hayan enseñado quizás un poco de eso a sus hijos. ¿Por qué lo digo? Porque en este punto vemos a Jacob diciéndole a su familia, a todos los que estaban con él, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y levantémonos y subamos a Betel. De aquí, exacto. De aquí parece que pareciera que aquí Jacob como que empieza, no sé, de pronto a dar lineamientos, a dar órdenes, a ordenar su casa, porque al parecer había desorden en su casa. Sus hijos estaban fuera de control. Los hijos de Jacob parece que estaban fuera de control, actuando de manera alocada. Amén. Actuando según la carne, no según a un creyente o a un temeroso de Dios. Porque si bien es cierto, Abraham en algún momento salió con espada, salió porque él fue a defender a su sobrino que había sido cautivo. Amén. No vemos a ninguna otra persona actuando de esta manera. Luego entonces vamos a ver, no voy a hablar más de esto porque esto lo hablamos cuando estudiamos a Jacob, pero luego de esto, luego de esto cuando ellos salen de allí y se dirigen a Betel, amén. Después de eso, después de que salieron de Betel, iban hacia Belén. Amén. Iban hacia Efrata, a Belén. Ya habían estado en Betel, hicieron lo que tenían que hacer. Ya eso lo estudiamos cuando hablamos de Jacob. Jacob nuevamente hizo un altar, nuevamente habló con Dios, Dios habló con él. Y de allí iban hacia Belén, hacia Efrata, ¿verdad? Y allí sucede el nacimiento del último hijo de Jacob, el de Benjamín. Vamos a leerlo en el versículo 16. Estamos en el capítulo 35, ¿no? Sí. De Génesis. Vamos a leer versos 16 35, verso 16. al 21. Amén. Dice así. No, al 19, hermano, perdón. Ya. Partieron a Betel y faltando aún cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo la partera: no temas, porque también tendrás este hijo. ¿Quién es la partera? La partera eran las personas que atendían los partos. No se Claro, identifica, la partera, sí, claro. no se identifica el nombre de ella, Ya, solamente sí, se dice no. que era la partera. Amén. Dice, pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Jacob puso sobre su sepulcro una piedra. Esta es la señal del sepulcro de Raquel hasta hoy. Amén. Increíble, hermano. Entonces allí vamos a ver entonces lo siguiente, hermano. En primer lugar, vamos a ver el nacimiento del último hijo de Raquel. Y su muerte. Y su muerte, obviamente, por eso es su último hijo. Raquel a la final solamente pudo darle 2 hijos propios a Jacob. Claro. Y al final se da cuenta de que termina esa guerra que tenía con su hermana y todo lo que obtiene al final de todo, que es sufrimiento. Sufrimiento. Por eso el nombre de su hijo es Benoni. ¿Qué significa Benoni? Benoni significa hijo de mi dolor. Hijo de mi dolor. De mi dolor. ¿Y Benjamín es lo mismo? No.
Porque le Benoni, cambia el nombre Jacob. sí, Jacob se lo cambia. Benoni significa sufrimiento. En otras palabras, Raquel estaba viendo que su última victoria, entre comillas, porque tener un hijo para ella era una victoria, su última victoria le estaba dejando un gran sufrimiento, hijo de dolores, ¿verdad? Pero Jacob le cambia el nombre a Benoni, inmediatamente le dice, no se va a llamar Benoni, sino que se va a llamar Benjamín. Jacob, con sabiduría, le pone el nombre a este niño de Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Probablemente sintió que Dios tenía un lugar especial para este niño, o simplemente que apreciaba a Benjamín grandemente porque era el hijo de la mujer a la que él amaba. ¿Sí? Era el último obsequio, el último fruto del amor con su mujer, con Raquel. Era el último niño que le daba. Y por eso también probablemente le haya colocado el hijo de mi mano derecha. Iba a ser su soporte, iba a ser su fuerza, su derecha, su diestra. Y allí es cuando nos hacemos nosotros la pregunta, ¿qué pasó entonces con José? Porque si Jacob está diciendo Iba a ser su derecha. que Benjamín iba a ser su ¿Y derecha, dónde quedaron los ¿dónde otros quedó hijos? José? ¿Y dónde está José? ¿Dónde quedó José? Primeramente los otros hijos, No, los otros hijos estaban allí. pero Pero ¿por qué preguntó por José? Porque la Biblia dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. sí, pero aquí viene el gran engaño. ¿Qué es lo que sucede? Muy probablemente en este punto, hermano, ya José había sido vendido. Claro, no conocía a su hermano Benjamín. Muy probablemente ya José había sido vendido por sus hermanos. Y Jacob tenía un dolor, tenía una desdicha en su corazón, que era la muerte, que era lo que él creía, la muerte de su hijo José. Ahora moría su esposa, la que él amaba, ¿verdad? Pero estaba dejando un hijo. Él vio en este hijo quizás nuevamente un poco de alegría y dice, bueno, ahora este va a ser mi mano derecha. Si antes José era el que yo más amaba, bueno, ahora va a ser este, ya que José se me fue quitado, ¿verdad? Es una de las cosas que se piensa. Tremendo, hermano. Lo otro es que si vemos, si bien es cierto, el acontecimiento, si Sí. nosotros lo vemos, lo que sucedió en Siquem con Dina, lo que Sí, hicieron los hijos de Jacob con los que abusaron de Dina y toda esa casa de Siquem, amén. Ellos vivían en esa tierra y luego de eso ellos se van de esa tierra. Es muy probable también, hermano, de que, porque la Biblia lo dice, cuando vamos a hablar de José, Sí, era allí en Siquem donde estaban cuando sus hermanos lo vendieron. Entonces, si ya no estaban en Siquem, estaban en Betel, iban de Betel hacia Belén cuando muere. Belén, disculpa, ¿dónde queda? ¿En Israel? Sí, aquí tenemos Veamos porque después lo venden y se va a Egipto. aquí está. Igual corre harto, ¿no? No, Belén. pero lo que dice la Biblia es que estaban en Siquem, estaban mucho más arriba. Claro. ¿Y dónde está Egipto ahí? Hacia acá, hacia el sur. Ah, claro, está más acá yéndose por la. Más Ahora acá me al sur. ubiqué en la geografía. Ya. Entonces ahora ellos estaban en Betel y camino hacia Belén. Claro. Igual eran sus kilómetros. Claro. Desde aquí, desde Betel hasta acá, hasta Belén, pudiéramos nosotros ver que antes de llegar aquí a Éfrata o Belén, ¿Sí? es que Raquel daba luz a Benjamín. Es decir, en otras palabras, ya no estaban aquí en Siquem, ya no estaban aquí, ya estaban fuera de aquí. Es decir, que cronológicamente hablando, ya habían vendido a José. Claro, sí. Ya lo habían vendido. Iba embarazada Raquel. Amén. Y de esa manera, entonces nace Benjamín. Aquí nosotros pudiéramos ver un pequeño recuento, amén, de los hijos de Jacob. Aquí están con el número que corresponde
en el orden cronológico en el que nacieron. De Jerusalén. Aquí vamos a ver en primer lugar a Rubén, Así es. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Isaacar, De aquí de Judá brincamos para Dan, Neftalí, luego viene Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José. Dina. Claro, He Dina, mencionado a Dina, claro. sí. Lógicamente no forma parte de los patriarcas. Pasamos a José y por último Benjamín, que fue en primer lugar llamado Benoni, hijo de mis dolores. Entonces, en esta pequeña tabla que tenemos acá, hermanos, podemos ver un poco amén, los hijos de Jacob. Amén. Bueno, pudiéramos mencionar quizás los nombres. Rubén tuvo a Anoc, Paluk, Esrón y Carmí. Simeón tuvo a Gemuel, Amín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. Y está en Apocalipsis. Estas son una referencia, pero ahorita no la vamos a Yo analizar. estaba viendo el Salmo. ¿Sí? De Leví tuvo Gerson o Gersón, Eso se los tragó el. Coat se y los Merari. se los tragó el desierto. Aquí está Gerson y Merari Sí. y Coat. Los hijos de Coat se los tragó el. De Judá tenemos a Onán, Sela, Pares y Sara. Sabemos que de Judá viene el linaje de David y por lo tanto el linaje de Jesús. Amén. El león de la tribu de Judá. De aquí de Judá viene toda la descendencia. Vamos al 5. Dan tuvo solamente un hijo llamado Usim. Neftalí tuvo a Asel, Guni, Yeser y Silem. Gad tuvo a Sifón, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Aser tuvo a Imna, Isúa, Isui o Isui, Beria y Sera. Sera que formaría parte del reinado del norte. Isaacar tuvo allí a Tola, Fua, Job y Simrón. Isaacar tuvo a Job. Tuvo a Job. Pregunta, ¿este Job es el mismo Job de las calamidades del libro de Job? No, porque no es el mismo. libro de Job tiene mucho Antes. Sí. Zabulón tuvo a Seret, Elón y Jagleel. José tuvo solamente dos hijos que fueron Manasés y Efraín, las cuales vendrían a ser parte posteriormente de las 12 tribus. A ver. La media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Porque Leví no se le asigna una tribu como tal, no se le reparten tierras y así se completarían las 12 tribus de Israel. Benjamín, el último hijo, creo que fue el que más hijos tuvo. Tuvo Claro, 10. Ese sí que tuvo más hijos que tú. Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Upin y Ar. El nombre que tenía, ¿cierto? Tienen me imagino que la mayoría tienen sus respectivos significados. Allí estaría entonces todos los nietos varones de Jacob. Toda la descendencia de los hijos de Jacob, hermanos, están aquí. Finalizamos con Benjamín. Y hablamos de un acontecimiento que fue lo de Dina. Y para finalizar por el día de hoy, porque ya estamos dentro de los límites de la hora. Amén. Rápido. ¿Sí? Para finalizar el día de hoy, hermanos, vamos al último acontecimiento general que nos permite tener una idea de los hijos de Jacob. Amén. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 35, creo que fue lo que leímos al principio, pero un versículo antes. Capítulo 35, versículo 22. Amén. Dice, y sucedió que mientras habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila,
concubina de su padre y la llegó a saber Israel. Lo llegó a saber Israel. Fíjense este último acontecimiento que está registrado acá. Capítulo, ¿cuál dijimos? 35, ¿verdad? Bila era la sierva de Raquel. Esa misma. Versículo 22 dice que cuando moraba Israel en aquella tierra, ¿en qué tierra moraba? Ya estaban en Belén. Ya estaban en Belén, claro, sí. ¿Sí? Sí, porque ya había llegado a Belén. De camino a Efrata, es decir, Belén. Exactamente. De camino a Efrata fue que nació Benjamín ahí y se murió. asume que ellos terminan de llegar hasta Belén. Claro. Y si no estaban en Belén, estaban muy cerca de Belén. Cuando estaban en esa tierra, allí sucede que Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre. Es decir, Bila era la sierva de Raquel, la cual ya había muerto. Y sus hermanastros estaban ahí. Entonces, se entiende por esto, hermano, que Bila era la madre biológica de dos de sus hermanos. Neftalí y Dan. Amén. Y aquí vemos el último acontecimiento, el cual vamos a estudiar en el día de hoy. Y era esto que estaba haciendo Rubén. La Biblia no nos da muchos detalles con respecto a esto. Muchas de las cosas que se pueden decir acá, hermanos, son deducibles. Amén. Quizás al entorno, quizás al contexto, quizás a las costumbres. ¿Sí? O algunas otras razones que pudiéramos analizar y llegar a esta conclusión de la cual por qué Rubén cometió este acto en contra de de la sierva o de la concubina de su padre, Amén. Primero vamos a explicar un poquito el contexto. En primer lugar, uno de los puntos de vista que se analiza es que según las costumbres paganas, tal vez, de la época, las concubinas y las esposas de los reyes como que se transmitían de un rey a otro. Es decir, un rey ya le pasaba su concubina y su mujer al hijo que le sucedía como rey. Y así como con el reinado también iban las concubinas y iban las esposas. Esa referencia está en 2 de Samuel 16:22, creo que es el que tienes allí. ¿Salió? Sí. Dice, entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea, y él se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. De nuevo se menciona de todo Israel. Esto lo hizo Absalón porque ahí se estaba rebelando contra David, su padre. Ahora Absalón, en ese momento, en ese contexto en el que se da esa situación, él se estaba prácticamente como nombrando que iba a ser el futuro rey. Por eso tomó las concubinas de su padre delante de todo el pueblo de Israel. Y ahora vemos, en este caso, obviamente muchos años antes, amén, vemos a Rubén haciendo algo similar. Rubén toma a una de las concubinas de su padre, probablemente haya sido algo forzado, probablemente haya sido una violación, probablemente esto fue lo que sucedió. Y una de las posibles razones por la cual Rubén pudo haber hecho esto era porque él se estaba ya proclamando como el nuevo jefe del clan. Es muy probable que ya en este momento Jacob esté bien anciano, esté viejo, ¿verdad? Y él ya se sentía fuerte, ya se sentía, ahora yo voy a ser el nuevo jefe, así que toma por esa razón la concubina de su padre, la toma por mujer. Esa es una de las posibles razones. Él se estaba ya declarando como el nuevo jefe. Pero sin embargo, podemos ver que Rubén, en cierta forma, mientras buscas en Génesis 49, luego más adelante vamos a ver que Rubén finalmente sufriría también por sus propios pecados. Por sus pecados, hermano. Sufriría. Génesis 49, versículo 4, ¿qué dice? El verso 4. Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Oye, ese que era primogénito. Mira, ¿ves? Entonces en este momento
Rubén sufriría las consecuencias de sus actos. Claro. Ya de primero él se lo tiró para. Le dijo porque fuiste inestable. No serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi techo lo profanaste. ¿Ves? Le estaba hablando acerca de lo que había hecho. Entonces él tendría que pagar allí. Vamos a leer todo esto para finalizar por el día de hoy, porque estas son las últimas palabras. Yo el derecho de ser primogénito también, pues no. De ser el primero. No, Bueno, si tú te pones a analizar la situación, el que se escogió para que naciera el Mesías fue Judá, fue el cuarto hijo. ¿Y por qué esa razón? Rubén, ya vimos lo que hizo. Y los Luego hijos tenemos también Simeón, salían, Judá también Simeón salía. y Leví. No era Judá. Simeón y Leví, ¿qué hicieron? Fueron a matar con espada y Exactamente, después fueron a salir. exactamente. Judá no sale. Y el cuarto fue Judá. O sea, claro, lógicamente pues todos hicieron de la suya, pero por lo menos en ese orden en el que estaban, Judá no hizo algo tan violento como por ejemplo lo de Rubén, que fue tomar a la concubina de su padre, y Simeón y Leví, que dieron muerte por espada y por traición a todas estas personas. Claro. Entonces allí está en el capítulo 49 las profecías de Jacob acerca de sus hijos. Esto es lo último que Jacob dice acerca de sus hijos. Con esto finalizamos por el día de hoy. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo yo, hermano Ismael. Amén. Y con esto finalizamos. La semana que viene, con ayuda de Dios, hablaremos de José. Y posterior a José, hablaremos entonces de Job, con la ayuda de nuestro Dios. Dice así el capítulo 49, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Parece que Jacob había recibido de parte de Dios lo que iba a suceder con sus hijos. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amén. Ahí está la sentencia del primero. Luego viene Simeón y Leví, dice la Biblia, son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho, ¿verdad? Habían tomado espada contra... Exactamente. Dice: en su consejo no entre mi alma. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Dice: maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Está hablando de Simeón y de Leví. Luego viene Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Aquí estaba hablando una profecía tremenda para Judá. No será quitado el cetro de Judá. ¿Ven? Dice: y a él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Está hablando todavía de Judá. Y sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahí termina de hablarle a Judá. Luego viene Zabulón: en puertos de mar habitará. Luego vamos a ver la repartición de las tribus, donde se va a colocar Zabulón. Dice: en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte,
que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Eso fue Isaacar. Luego viene con Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esto es Dan. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José. Mira cómo describen a José, como una rama fructífera. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu Padre. Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y a Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Estas fueron las últimas palabras para sus hijos, de Jacob para sus hijos. Hermano, que diga a su padre que su alma. Sí, y de aquí habría mucho que profundizar con respecto a todas estas profecías, cosas que se iban a ver en el transcurso de la historia de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, y hasta mucho más allá, mucho después. Sí, de esta manera, hermanos, llegamos al final. Un gusto de verdad que se hayan quedado, que hayan sobrevivido hasta el final, hermanos. Me contenta mucho, hermano Elías, Dayana, hermana Ana, pastor Ezequiel, que está por allí también atento, Nancy. Saludos también a Ariel. Amén, hermana Ruth y hermana Rosina, siempre apoyándonos por allí. Y también a Jorge, que estuvo con nosotros en este estudio. Esperemos, hermanos, que el próximo martes pueda conectarse también y seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir creciendo en conocimiento. Estaremos hablando de José, quizás resaltando algunos aspectos bastante importantes, y trataremos de solamente en una clase hablar todo lo relacionado con José. Trataremos de que así sea, para que entonces avancemos hasta Job. Vamos a estudiar acerca de Job. No sé cuánto tiempo nos vamos a tomar con Job. Esperemos en la ayuda del Señor que sea un estudio bastante edificante para todos nosotros. Estoy seguro que sí. Amén. Y seguiremos avanzando con la ayuda de nuestro Dios. Después de eso se viene Moisés, se viene el Éxodo, y se viene entonces por fin la repartición de las tribus, y veremos cómo de forma oficial o formal se crea la nación de Israel. Y después seguiremos avanzando hasta nuestros tiempos. Amén. Amén. ¿Qué pasó con Israel en los tiempos de Jesús? Luego de eso, y así, hermano, con la ayuda de Dios, esperemos que este estudio lo podamos hacer en su totalidad. Hermano, no queda nada más que hacer una oración para quedar despedidos. Amén. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Quisiera invitar a mi hermano Ismael para que nos lleve en esta última oración. Mis hermanos, llegó la hora de despedirse y vamos a orar con una oración como dice mi ministro, pero no nos vamos a alejar de la presencia de nuestro amado Dios. Amén. Y tenemos nuestros rostros y pongámonos en comunión. Supremo soberano Dios, Padre celestial, mi Señor Jesús,
Muchas gracias, Padre Celestial, por este momento grato, mi Señor Jesús, de poder escuchar y aprender más de su palabra, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por este medio de comunicación, mi Señor Jesús, en cual estamos con nuestros hermanos. Y sea usted, Padre Celestial, bendiciendo a cada uno de ellos, mi Señor Jesús, dándole el entendimiento, la sabiduría, Padre Celestial, el discernimiento, Padre Celestial, a cada uno de ellos, mi Señor Jesús, llegando a sus corazones. Y sea usted despidiéndonos, Señor, de esta hermosa clase dirigida por usted, mi Señor Jesús. Su poderoso nombre, Padre Celestial. Gracias, Amén, Padre. amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, somos despedidos. Si Amén. desea activar su cámara, activar su micrófono para despedirse, amén. Nos veremos entonces hasta el próximo martes con la ayuda de Dios. Muchas bendiciones. Tan profundo, Chao, hermano Elías. en mi vida y caminar. Pastor, muchas bendiciones, pastor. Mateo, Mateito. Jesús les bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones, que estén bien, cariño. Dios les bendiga. Chao. Jesús les bendiga a todos. Vamos todos, chao, tía. Chao, Mateo. Bendiciones, hermana Ruth. Chao Mateo. Mateo, Chao, Mateo. amor. Chao, Rosita. Chao, chao. Chao, Chao, Diana. Chao, hermanos. Chao, chao. chao.